En el silencio absoluto del espacio profundo, algo desgarra la oscuridad. Un objeto colosal, viajando a 215.000 km/h, cruza nuestro sistema solar con una masa de 33.000 millones de toneladas. El 29 de octubre de 2025 realizó su aproximación más cercana al Sol, y lo que sucedió en ese momento desafía todo lo que conocemos sobre física cometaria. Este es el 3 Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado por la humanidad, 330 veces más masivo que un Muamma, con una trayectoria que lo llevó a apenas 36 unidades astronómicas del Sol, recibiendo 735 ReO de radiación solar por metro cuad. Pero no fue solo la proximidad lo que llamó la atención. Durante su paso por el perihelio, el Sol estaba en uno de los periodos de actividad más extremos en décadas. Explosiones colosales en la superficie solar, eyecciones de masa coronal lanzadas directamente contra el visitante interestelar. Y entonces algo imposible ocurrió. El 3 Atlas comenzó a brillar dramáticamente, mucho más de lo que cualquier cometa común debería. Antes de continuar esta investigación sobre un fenómeno que está reescribiendo nuestra comprensión de la dinámica solar, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ninguna actualización sobre este evento histórico. Comenta qué crees que realmente está sucediendo con el 3D Atlas. Y si quieres apoyar cobertura científica en tiempo real de descubrimientos que desafían paradigmas, hazte miembro del canal. Porque lo que estamos a punto de revelar no es especulación, son observaciones en tiempo real, datos confirmados por múltiples observatorios y un patrón de comportamiento que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de este visitante. El 13 Atlas fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el Sistema de Alerta de Último Aviso de Impacto de Asteroides Terrestres, el Atlas, ubicado en Chile. Desde entonces, todos los telescopios más poderosos de la Tierra se enfocaron en ese único punto de luz cruzando el sistema solar. Telescopio espacial Hubble, telescopio espacial James Webb. La misión es PERCS, el satélite TESS, todos apuntados hacia el mismo objetivo, y conforme llegaban los datos, algo extraordinario comenzó a emerger. Este no era un cometa común, ni siquiera bajo los estándares de los objetos interestelares que ya habíamos observado. Oumuamua, detectado en 2017, fue extraño por su forma alargada y aceleración anómala. El 12I Borisov, observado en 2019, se comportó como un cometa familiar, rico en agua y gases volátiles. Pero el 13 Atlas es completamente diferente. Sus primeras observaciones ya mostraron anomalías. El Very Large Telescope en Chile detectó emisiones de níquel en la coma del objeto, pero prácticamente ningún hierro. Níquel y hierro son compañeros inseparables en el cosmos. Son forjados juntos en estrellas moribundas, expulsados juntos en supernovas. La única vez que vemos níquel sin hierro es en procesos industriales creados por humanos. ¿Cómo puede existir esto naturalmente? La composición química continuó desafiando expectativas. Análisis espectroscópicos revelaron que la pluma de gas alrededor del 3I Atlas está dominada por dióxido de carbono con apenas 4% de agua por masa. La proporción de CO2 para H2O se mide en 8 Po, 16 veces más CO2 de lo que esperaríamos en un cometa promedio, y había más. Se midió una polarización negativa de 2,77%, un fenómeno nunca antes observado en ningún otro cometa. La polarización de la luz reflejada por el polvo cometario sigue patrones predecibles. El 3 Atlas estaba rompiendo esas reglas. Los granos de polvo en su coma son fundamentalmente diferentes de cualquier cosa que encontramos en cometas de nuestro sistema solar. Más ásperos, más irregulares,
compuestos por materiales que aún no identificamos completamente, pero fue la trayectoria la que planteó las mayores interrogantes. El 3I Atlas se alinea con el plano eclíptico de nuestro sistema solar dentro de solo 4,80 turbo. Para un objeto proveniente del espacio interestelar de una dirección aleatoria, esta precisión tiene menos del 1% de probabilidad de ocurrir por casualidad, menos del 1%. Y el momento de su paso fue aún más extraordinario. El 3 de octubre realizó su aproximación más cercana a Marte, pasando a cerca de 29 millones de kilómetros. La Agencia Espacial Europea movilizó los orbitadores Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter para capturar imágenes del visitante. Las cámaras de estos orbitadores fueron diseñadas para fotografiar Marte a distancias de cientos de kilómetros. Sin embargo, lograron capturar imágenes de un objeto que era de 10 a 100,000 veces más débil que sus objetivos normales. ¿Cómo fue detectado un objeto tan débil? ¿Por qué estaba visible cuando teóricamente debería ser invisible? Y entonces llegó la aproximación del perihelio. Conforme el 3 de Atlas se acercaba al Sol en octubre de 2025, algo sin precedentes estaba sucediendo en la superficie solar. El lado opuesto del Sol, invisible desde la Tierra, estaba explotando en una furia de actividad magnética. Manchas solares gigantescas, algunas de las más grandes en décadas, liberando erupciones de clase X, las más poderosas del espectro de explosiones solares. Posiblemente incluso erupciones de clase X de 2 dígitos, algo extremadamente raro. Y esas explosiones lanzaron eyecciones de masa coronal directamente en la trayectoria del 3I Atlas. El 21 de octubre ocurrió la conjunción superior del 3 Hilas con la Tierra, Sol y 3I Atlas perfectamente alineados. En ese momento, la primera y mayor eyección de masa coronal fue lanzada. No fue coincidencia, no podría serlo. El físico Stephen Burns, quien venía monitoreando el objeto desde julio, había predicho exactamente este escenario basado en patrones observados con el planeta Mercurio durante sus conjunciones superiores. Mercurio, el único otro planeta además de la Tierra con un campo magnético significativo, frecuentemente desencadena actividad solar aumentada cuando se alinea con el Sol y la Tierra. Burns planteó la hipótesis de que el 3I Atlas, con su enorme masa y composición exótica, actuaría de manera similar. Una enorme bola de plasma, roca, gas y polvo pasando excepcionalmente cerca del Sol, perturbando el circuito electromagnético del sistema solar interno. Y fue exactamente eso lo que sucedió. La primera eyección masiva, el 21 de octubre, seguida por otra y otra 4 grandes eyecciones de masa coronal en los primeros días. Luego una pausa. Y entonces, el 28 y 29 de octubre, 2 nuevas explosiones gigantescas. El cronógrafo SOHO capturó todo. Las imágenes muestran el disco solar bloqueado, permitiendo ver el viento solar y las eyecciones de masa. Explosión tras explosión, plasma y partículas cargadas siendo lanzados al espacio, muchas de ellas impactando el 3I Atlas, directamente o de refilón. Y entonces, bajo este bombardeo de radiación extrema, algo notable ocurrió. El 3 Atlas comenzó a brillar intensamente. Imágenes avanzadas, usando técnicas de apilamiento del cronógrafo C2 y C3 del SOHO, revelaron que el objeto estaba mucho más brillante de lo que debería estar. La magnitud aparente calculada era de cerca de 7,5 cuando los modelos predecían magnitud nu en el perihelio. Esto representa un aumento dramático en el brillo, mucho más de lo que cometas normales de nuestro sistema solar exhiben durante sus aproximaciones perihélicas. ¿Qué estaba causando este brillo extremo cuando la Tierra es impactada por una tormenta solar? Auroras danzan en los cielos polares, plasma brillante pintando la atmósfera.
En tormentas severas, auroras pueden ser vistas incluso en latitudes tropicales como Hawái, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos exhiben auroras cuando son bombardeados por el viento solar. El 3I Atlas estaba siendo impactado no solo por el viento solar normal, sino por múltiples eyecciones de masa coronal, miles de millones de toneladas de plasma magnetizado, colisionando con su coma corrientes eléctricas intensas, fluyendo a través del gas y del polvo alrededor del núcleo. Esto explicaría el brillo, pero plantea otra interrogante perturbadora. Cometas normales liberan polvo y gas mediante sublimación cuando son calentados por el Sol. Hielo de agua transita directamente a vapor en el vacío del espacio. Es un proceso pasivo, dictado puramente por la temperatura y composición, pero el 3I Atlas estaba liberando material de manera diferente. El análisis de ExoMars detectó dióxido de carbono extendiéndose por 347.000 kilómetros desde el núcleo, casi la distancia de la Tierra a la Luna. Y este CO2 no estaba siendo liberado uniformemente, estaba siendo expulsado en chorros específicos, como si la superficie del objeto fuera extremadamente irregular, o más extraño aún, como si hubiera puntos de ventilación controlados. Puntos de ventilación en un cometa. Y había otra anomalía en las imágenes. El telescopio espacial Hubble había observado el 3I Atlas anteriormente cuando estaba más distante del Sol. En aquellas imágenes, la coma se extendía por impresionantes 600-400 kilómetros desde el núcleo. Pero en las imágenes más recientes de la ESA, capturadas cuando el objeto estaba más cerca del Sol, la coma se había reducido a apenas 100 kilómetros. Esto viola el comportamiento esperado. Conforme un cometa se acerca al Sol, su coma debería expandirse, no contraerse. El aumento de la radiación solar debería incrementar la sublimación, creando una coma mayor y más brillante. El 3I Atlas estaba haciendo lo contrario, como si estuviera controlando sus emisiones, como si estuviera respondiendo activamente al ambiente solar en vez de sublimar pasivamente. Y luego está la cuestión del chorro antisolar. Múltiples observaciones confirmaron una estructura de polvo apuntando hacia el Sol, no alejándose como dictan las leyes básicas de la física de radiación, sino hacia el Sol, 6.000 kilómetros de extensión en la dirección equivocada, confirmado independientemente por el Hubble y por el telescopio Gemini de 2 metros en las Islas Canarias. No es artefacto de procesamiento, no es ilusión de perspectiva, es un fenómeno real que desafía la dinámica cometaria convencional. La NASA permaneció curiosamente silenciosa durante todo este paso. El rover Perseverance estaba en Marte durante la aproximación del 13 Atlas. El Mars Reconnaissance Orbiter, con su cámara HiRISE, capaz de resolver objetos de 9 metros, estaba perfectamente posicionado. Pero ninguna imagen de alta resolución fue divulgada públicamente. La ESA, en contraste, liberó datos crudos inmediatamente. Transparencia total. La diferencia entre las dos agencias no podría ser más marcada. ¿Por qué la NASA no divulgó los datos del MRO? ¿Qué mostraron realmente esas imágenes de alta resolución? El momento de una paralización temporal del gobierno de los CEU, que coincidió con el paso crítico del 3 Atlas, plantea interrogantes. Ahora que las operaciones fueron retomadas, ¿por qué los datos aún no han sido liberados? Mientras tanto, las últimas mediciones de posición confirman que el 3I Atlas continúa en su trayectoria prevista. No hubo desviación, no hubo maniobra detectada. Pasó por el perihelio el 29 de octubre y ahora está en curso para dejar el sistema solar interno. Pero la historia del 3I Atlas está lejos de terminar. Las manchas solares gigantescas que explotaron en el lado opuesto del Sol durante el paso del visitante están ahora rotando hacia el lado orientado a la Tierra. En 2 o 3 días comenzarán a aparecer en el limbo solar.
En poco más de una semana estarán directamente frente a nuestro planeta y no han dejado de explotar. En las últimas 48 horas, 2 grandes eyecciones de masa coronal fueron lanzadas desde estas regiones activas. Datos heliosísmicos muestran que las manchas solares están creciendo y multiplicándose, no disminuyendo. Estamos a inicios de noviembre de 2025, exactamente 22 años después de las históricas tormentas de Halloween de 2003. En aquella época, una serie de erupciones solares masivas de clase X impactó la Tierra entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre. Tormentas geomagnéticas extremas, auroras visibles en latitudes tropicales, disrupciones en satélites y redes eléctricas. La configuración actual es inquietantemente similar, pero esta vez las manchas solares comenzaron en el lado opuesto y ahora están viniendo en nuestra dirección. Y hay otro factor. El 5 de noviembre tendremos una superluna llena. La Luna estará en su punto más cercano a la Tierra en su órbita, cerca de 356.000 kilómetros. Más brillante, efectos gravitacionales más fuertes. Posicionada en la cola magnetosférica de la Tierra, aumentando ligeramente la volatilidad geomagnética. Todo se está alineando para que el inicio de noviembre sea extremadamente dinámico energéticamente. Ya estamos en una tormenta geomagnética de nivel G1, menor pero presente, causada por una corriente de viento solar de alta velocidad de un agujero coronal que está activo hace más de un año. 15 rotaciones solares. Y este agujero coronal tiene un patrón preocupante. Múltiples veces, cuando su corriente de viento solar impacta la Tierra y la densidad de partículas cae por debajo de una partícula por centímetro cúbico, terremotos de magnitud 7 o superior ocurren. La hipótesis es que la reducción en la densidad de partículas alrededor de la Tierra causa una expansión, un efecto de vacío que desencadena grandes terremotos. Estamos en un periodo de vigilancia sísmica. Ahora, si las tormentas geomagnéticas se intensifican a niveles G4 o G5, severo o extremo, las consecuencias pueden ser significativas. Disrupciones en redes eléctricas, satélites dañados o destruidos, telecomunicaciones interrumpidas. Vivimos en una era tecnológica dependiente de sistemas que son vulnerables a tormentas solares. Y el 3I Atlas aún está relativamente cerca del Sol durante todo este periodo. No está inmediatamente en Júpiter. Permanecerá dentro de la órbita de Marte durante todo noviembre, comenzando a salir solo a finales de noviembre o inicios de diciembre. Su influencia en el circuito electromagnético solar puede continuar, pero hay científicos que ven algo muy diferente en este visitante Ladotra. Susan Ferner, de la Universidad de Harvard, propuso una teoría audaz. Si un gran objeto interestelar entra en el disco de gas y polvo de un sistema solar joven, puede servir como una semilla planetaria. En lugar de tomar millones de años para que un planeta se forme a partir de minúsculos granos de polvo, un planeta podría formarse rápidamente alrededor de un núcleo alienígena, una semilla proveniente de otro sistema estelar. Esto plantea una posibilidad fascinante. Quizás algunos planetas en nuestra galaxia, posiblemente incluso en nuestro propio sistema solar, tengan núcleos que se originaron alrededor de otras estrellas, fragmentos interestelares capturados gravitacionalmente y transformados en mundos. El 3 Atlas podría ser una de esas semillas con su masa colosal de 33.000 millones de toneladas, suficientemente grande para servir como núcleo de acreción con su composición exótica, rica en carbono y metales inusuales. Diferente de cualquier cosa en nuestro sistema y su edad estimada supera los 7.000 millones de años. Más antiguo que nuestro propio Sol, que tiene 4,6 mil millones de años. Una cápsula del tiempo proveniente de épocas anteriores a la formación de la Tierra.
Si es verdad, el TR-1 Atlas lleva en sí vestigios químicos de un mundo que jamás conoceremos. Los secretos de una estrella extinta, planetas que pueden haber existido hace miles de millones de años y hoy son apenas polvo interestelar. Pero hay quienes ven aún más radical. El astrónomo Avi Lieb, conocido por sus hipótesis audaces sobre Muamma, ha observado el TR Atlas atentamente. Él y su equipo están trabajando en artículos, investigando los mecanismos detrás del chorro antisolar, cómo partículas de polvo pueden ser impulsadas hacia el Sol contra la presión de radiación. Una posibilidad es que no sean partículas de polvo común, sino compuestos organometálicos volátiles, carbonilos de níquel y hierro, moléculas formadas por átomos de metal unidos a monóxido de carbono. En la Tierra, estas sustancias solo existen en ambientes industriales controlados. Son altamente tóxicas y volátiles, usadas en procesos de metalurgia de precisión. En el espacio nunca fueron observadas antes. Pero si el 3I Atlas se formó en un ambiente extremadamente frío, tan distante de su estrella original que las temperaturas permitieron la creación y preservación de estos compuestos exóticos por miles de millones de años, entonces lleva una química que no pertenece a nuestro sistema solar, una química alienígena literalmente. Y esto nos trae a la pregunta fundamental que persiste desde la primera detección. ¿Qué es el 3I Atlas? Cometa interestelar con propiedades excepcionalmente inusuales, pero naturales. Esa es la posición oficial. La NASA, la ESA, la mayoría de los astrónomos mantienen esta interpretación, pero las anomalías no dejan de acumularse. Chorro antisolar de 6.000 kilómetros, níquel sin hierro, polarización negativa extrema, nunca vista antes. Alineación orbital de menos de 5 GeV con el plano eclíptico. Momento perfecto de paso por múltiples planetas. Brillo dramático durante bombardeo solar. Reducción de coma cuando debería expandirse. Emisiones de CO2 en chorros controlados. Cada anomalía individualmente podría ser explicada como extremadamente rara, pero natural, pero todas juntas en el mismo objeto. La probabilidad compuesta se vuelve astronómica y está el silencio institucional, la reticencia en admitir que algo genuinamente inexplicable está sucediendo. La resistencia en reconocer el patrón acumulado de datos que no encajan en modelos convencionales. Es como la cola creciendo de la frente del gato, obvia, imposible de ignorar. Pero todos continúan insistiendo que es apenas un gato normal. La historia de la ciencia está repleta de estos momentos. Meteoritos fueron ridiculizados como piedras cayendo del cielo. La deriva continental fue rechazada como fantasía geológica. La teoría bacteriana de úlceras fue ridiculizada. En cada caso, la comunidad científica establecida resistió a evidencias que contradecían paradigmas aceptados, no por mala fe, sino por inercia conceptual, inversión en teorías existentes, temor a implicaciones incómodas. El TR Atlas está presentando el mismo patrón, pero esta vez tenemos imágenes en tiempo real, datos espectroscópicos detallados, observaciones de múltiples instrumentos independientes, todo documentado, todo verificable. La pregunta ya no es si hay anomalías. Las anomalías están confirmadas. La pregunta es, ¿qué hacemos con este conocimiento? En las próximas semanas, el 3I Atlas comenzará a reaparecer para observación terrestre, probablemente a mediados o finales de noviembre. La nave espacial JUICE de la ESA, actualmente cerca del Sol, comenzará observaciones el 2 de noviembre. El objeto aún debe estar muy brillante después del perihelio, pero observar no será fácil. Las imágenes más recientes de los coronógrafos SOHO requirieron apilamiento avanzado de múltiples exposiciones para extraer señal del ruido. No es posible simplemente apuntar un telescopio y ver inmediatamente el TR Atlas en alta fidelidad.
Serán necesarias múltiples exposiciones largas, procesamiento cuidadoso de señal, apilamiento de imágenes y aún así pueden no revelar detalles del núcleo. Muchos astrónomos aficionados apuntarán telescopios al cielo cuando el objeto reaparezca. No todos harán el debido procesamiento. Muchas imágenes de calidad cuestionables circularán. Interpretaciones especulativas proliferarán. Es importante mantener rigor, aguardar datos de observatorios profesionales, análisis revisados por pares, pero también es importante mantener mente abierta porque el 3I Atlas no es solo un cometa más, es una prueba de nuestra disposición para seguir evidencias donde sea que lleven, incluso si llevan a conclusiones incómodas, incluso si desafían lo que pensábamos saber. Somos una especie que explora, que cuestiona, que busca comprender lo desconocido, pero también somos una especie que se aferra al confort de certezas establecidas. El 3 Atlas nos está obligando a elegir qué impulso seguir. En los próximos meses llegarán más datos. El objeto continuará su jornada hacia fuera del sistema solar. En marzo de 2026 pasará por Júpiter a 53.000 de kilómetro. La sonda Juno en órbita de Júpiter desde 2016 podría potencialmente ser redirigida para un último intento de interceptación. Sería la última oportunidad de obtener datos de proximidad antes de que el visitante desaparezca para siempre en las profundidades del espacio interestelar y entonces se fue de vuelta al vacío entre las estrellas, dejando atrás más preguntas que respuestas. Si estás siguiendo esta investigación de un visitante que desafía nuestra comprensión de la física solar y cometaria, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campana para todas las actualizaciones. Comenta tu análisis del comportamiento imposible del 3D Atlas. Y si quieres apoyar ciencia que no tiene miedo de señalar anomalías cuando el consenso elige ignorarlas, hazte miembro. Porque el 3I Atlas brilló bajo bombardeo solar, de manera que cometas normales no deberían. Eso es hecho observacional. Exhibió un chorro antisolar de 6.000 kilómetros. Eso está confirmado por múltiples telescopios. Liberó níquel sin hierro. Eso está en los datos espectroscópicos. La única pregunta restante es si tendremos coraje de reconocer lo que estas observaciones realmente significan. Quizás sea un cometa exótico con propiedades naturales que nunca vimos antes. Quizás sea un fragmento de un mundo alienígena antiguo preservando química, posible de formar en nuestro sistema solar. Quizás sea una semilla planetaria vagando por la galaxia, o quizás sea algo que aún no tenemos categorías para clasificar. El universo es vasto, es antiguo, está lleno de fenómenos que nuestra ciencia aún no ha alcanzado y de vez en cuando nos envía recordatorios de ello. Visitantes de más allá, mensajeros cargando secretos en su composición, desafíos a nuestros modelos, invitaciones para expandir nuestra comprensión. El 3I Atlas es uno de esos mensajeros. Y el verdadero descubrimiento no es el objeto en sí, es nuestra disposición de finalmente admitir cuando lo imposible está sucediendo justo frente a nuestros telescopios. Los datos están ahí en las curvas de luz, en los espectros, en las imágenes apiladas de los coronógrafos. Ahora corresponde a la humanidad decidir qué hacer con ellos. Ojos en los datos, mente abierta a las implicaciones y coraje para cuestionar el consenso cuando las evidencias lo contradicen. Porque quizás el mayor descubrimiento no sea el chorro imposible o el brillo inexplicable, sino nuestra disposición de finalmente reconocer que el cosmos aún guarda misterios que nuestra ciencia actual no puede explicar y que está bien no tener todas las respuestas siempre que tengamos coraje de hacer las preguntas correctas.